decía que es realmente un honor y algo muy bonito poder compartir este espacio con ustedes, porque es sobre todo un espacio pensado desde lo humano y como decía la profesora Doris mencionando a la filósofa Aida Cortina, es esa posibilidad de recuperar, de rescatar, de pensar en esa prevalencia del humano cuando estamos hablando de tecnología. Yo soy Fernando Mora Ángel, soy profesor de la Facultad de Artes en el Departamento de Música y ahora les hablo un poco más de mí, pero tengo una doble condición y es como artista, músico y como ingeniero de sistemas. Bueno, empiezo a hablar de este pequeño espacio sobre humanidad y virtualidad con una pregunta que quiero dejar en el aire y de pronto empezar a desbaratarla de una vez cuando la formulo, y es si podemos usar la tecnología para hacernos humanos o para hacernos más humanos. Y cuando uno escucha una pregunta formulada de esa manera, lo primero que dice es, ¿cómo así? Pero es que la tecnología no es aquello que nos hace humanos. Desafortunadamente tenemos la tendencia hoy a pensar en tecnología como esas tecnologías que nos dio por llamar nuevas a partir de hace algunos años, que ya de hecho llevan con nosotros muchos años, pero se nos ha olvidado que en esas cuevas de Altamira, donde empezamos a construir de alguna manera una huella de la cultura y a pintar bisontes de 4 patas que estaban quietos y bisontes de 8 patas que estaban construyendo una idea del movimiento que de alguna manera era el siguiente del cine, ya estábamos haciendo tecnología, que esa tecnología es de otra época, pero que no es menos tecnología que la que hacemos hoy. Y que es a partir de ese momento que nosotros tenemos esa capacidad de hacer ese tipo de cosas que nos hacemos humanos. Entonces, quizás la tecnología es un rasgo diferenciador de nuestra especie que no podríamos olvidar a la hora de entender que somos humanos porque hacemos tecnología también. Sin embargo, la tecnología también nos ha servido para perder esa condición de humanos y pues es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Ustedes conocen esta imagen, indudablemente, y algunos han tenido la fortuna de estar allí en Caño Cristales y otros no. Yo soy uno de los que no he tenido la fortuna de estar en ese sitio del sueño. Pero me parece que es importante partir de una imagen como esta para pensar en qué es eso que nos da la virtualidad. La idea de virtualidad, cuando ustedes piensan en la etimología, estamos hablando de lo que tiene virtud de ser, pero aún no es, o en el momento específico no es. Virtualidad no es Internet. Virtualidad es virtud, potencia, en el sentido de acto potencia de Aristóteles. Como es potencia esta imagen de hacernos sentir de alguna manera eso que podríamos llegar a sentir si estuviéramos en Cañocristales, de llevarnos a ese mundo de lo inmersivo. Y algunos de ustedes, los más viejitos, vivimos de pronto algo de las radionovelas, y las radionovelas tenían esa capacidad de transportarnos hacia otro mundo. Eran virtualidad, eran otro tipo de virtualidad, no necesariamente cuando hablamos de virtualidad hablamos de Internet, pero entonces esas radionovelas tenían esa capacidad de llevarnos a otro lugar como lo hace la virtualidad y como de alguna manera refleja expresamente el término de lo virtual, esa capacidad en virtud de llevarnos hacia otro lado. Eso que hace la virtualidad tecnológica lo pueden hacer las artes, eso lo puede hacer la literatura, un poema nos puede llevar muy lejos, pero también nos puede hacer la religión, ciertas formas de espiritualidad, la filosofía. Es importante entender que la virtualidad es un asunto absolutamente conectado con nuestra esencia humana desde el principio de los tiempos. Hoy tenemos unas formas de virtualidad impresionantes que nos hacen sentir como si estuviéramos allí, pero quizás no es menos impresionante esa virtualidad si la miramos con cuidado y la comparamos, por ejemplo, con los grandes mitos de la humanidad que también fueron capaces de forjar cultura y de hacer muchas cosas importantes. La profe Doris me decía que trabajara en torno a 4 preguntas. La primera pregunta es muy personal y yo dije, bueno, pues es como complicado no hablar de uno, pero me quiero presentar ante ustedes como
una persona cuya profesión es ser imaginador. Walt Disney no le gustaba decirle a los ingenieros ingenieros, le gustaba decirles a los ingenieros imaginadores, porque el ingeniero es un encargado de imaginar cosas. Mi interés por la tecnología y mi interés por este tipo de tecnologías de la virtualidad no es otro diferente al interés por la música y el interés por el arte. Yo me formé primero como músico, 10, 15 años de mi vida dedicados a aprender a manejar una tecnología, un instrumento tecnológico, la guitarra, que habría que entender claramente que de eso se trata. Y durante ese proceso me fui dando cuenta que necesitaba una base matemática suficientemente fuerte y una base suficientemente fuerte en tecnología si quería desarrollar uno de mis sueños, que era hacer software para música. Y entonces le fui coqueteando poco a poco al asunto de la tecnología, el asunto del desarrollo de software y a estas cosas, hasta que me di cuenta que necesitaba una formación más formal, perdón por la redundancia. Y entonces me matriculé en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Antioquia y me hice ingeniero. Y pues siendo músico y siendo ingeniero todavía me hacía falta complementar algo muy importante para mí, y es que los músicos tenemos una mirada muy sesgada de las artes. La música es una de las formas de hacer arte, pero solamente es una, hay muchas más. Y entonces hice mi maestría en artes precisamente para tratar de sentirme como un artista que a veces se expresa a través de la música, que a veces se expresa a través de la ingeniería, que a veces se expresa a través de la docencia y de compartir conocimiento, pero que finalmente todo lo que hace es imaginar cosas y ayudar a que los demás puedan imaginar esas cosas. ¿Y qué otra cosa es la virtualidad si no es precisamente eso? La virtualidad está absolutamente conectada con la idea de permitir que las otras personas puedan imaginar, que las otras personas puedan, a partir de esa capacidad de imaginar, crear. Y crear entonces lo deberíamos entender en ese contexto como esa posibilidad que tenemos nosotros de materializar lo que tenemos en la imaginación. Cuando una idea empieza a surcar las mentes de las personas y empieza a pasar por los sueños y empieza después a pasar por el lenguaje, o por dibujos, o por bocetos, y después se convierte en un software, o se convierte en una canción, o se convierte en un dibujo, o se convierte en una clase, hay ese ejercicio potente de creación que precisamente está conectada con la idea de virtualidad, está conectada con esa idea de traer algo de un espacio virtual, que es ese espacio de las ideas. Quizás suene un poco neoplatónica mi posición, pero indudablemente es así, traer algo de ese espacio de las ideas y llevarlo al espacio del mundo. Quizás es lo que hacemos en gran medida los docentes. Bueno, me he dedicado entonces a hacer una cantidad de cosas relacionadas durante mi vida con la docencia y también relacionadas con hacer que los otros tengan la posibilidad de expresarse, bien sea como ingenieros o bien sea como músicos. Y entonces trabajo principalmente en la Facultad de Artes, pero a ratos trabajo en otras partes de la universidad y soy muy feliz por poder hacer eso. Trabajo en la maestría virtual sobre educación, orientando un trabajo muy lindo, un proyecto de grado muy lindo que tiene unos estudiantes alrededor de los usos de la virtualidad para la formación musical como un medio para generar ciertas competencias relacionadas con la convivencia, con el poder vivir mejor juntos en comunidad. También trabajo en la Facultad de Ingeniería en los proyectos de grado. Bueno, ya hago muchas cosas. Y un pregrado en creación digital que estamos construyendo, que es una apuesta hermosa, que es un pregrado cuyo espacio de formación es un videojuego de esos que se parecen a los multiversos, algo así como Second Life, en lo que los estudiantes van a tener la oportunidad de jugar a hacerse profesionales o de hacerse profesionales mientras juegan o de alguna manera romper esa terrible brecha que tenemos entre el deber y el soñar o entre el deber y el hacer lo que tenemos que hacer para poder hacer aquello que nos hace trascender como personas y como seres que imaginan y como seres que creen. Bueno, en la siguiente pregunta que me hace la profesora Doris acerca de por qué me interesé en los medios y las TIC en el contexto profesional y en la enseñanza, eh, planteo todo un poco alrededor de esto que escribí allí. La virtualidad para mí es el terreno de la imaginación.
materializada a través de la tecnología. Hay muchas formas de materializar esa imaginación. Aprender a imaginar, enseñar a imaginar y materializar lo imaginado. Si ustedes se ponen a pensar, esas formas de materializar la imaginación están mediadas siempre por algún tipo de tecnología, no necesariamente por tecnologías digitales, pero cuando pensamos en la literatura, en la poesía, en las matemáticas, en la filosofía, en la ciencia, básicamente estamos pensando en tecnología, en el sentido de la tecné de los griegos. Cuando hablamos de tecné, estamos hablando de conocimiento sistematizado que se materializa de alguna manera, una herramienta que se puede usar para hacer algo. Y hay herramientas que son conceptuales y hay herramientas que son físicas. Hay unas que cuestan una cantidad de dinero, pero no crean que es menos tecnología, una ecuación o la forma soneto para poder escribir poemas que lo que es tecnología Zoom, la plataforma que estamos utilizando hoy para comunicarnos. Si uno aprende a ver la tecnología en ese gran contexto de lo posible, de muchas maneras, se encuentra con que la tecnología en sí misma es más humana que cualquier cosa. Los seres humanos somos humanos porque hacemos tecnología. Lo que pasa es que se nos está olvidando y quizás en una sociedad decadente que se va enredando en sus propias ambiciones y en sus propias soberbias, vamos olvidándonos de eso y confundiendo la tecnología con un medio para hacer riqueza o con un medio para generar cosas que no deberían ser su esencia. Estaba viendo aquí algo del chat, disculpen. Bueno, en fin, mi interés por la tecnología entonces se fue construyendo poco a poco durante mi vida y quizás hoy tengo claro que tiene que ver con esto. Pero bueno, para poder resolverlo hay que tener resueltas preguntas que tienen que ver con lo conceptual y también preguntas que tienen que ver con lo tecnológico. Más temprano conversaba con una amiga y le contaba que tenía este espacio en la noche de hoy con ustedes y ella me decía, no, pero lo de virtualizar las cosas es fácil, no es sino que aprendan a manejar Zoom. Y yo dije, Dios mío, es mucho más que eso. Todos sabemos que es mucho más que eso. ¿Y dónde está lo complicado? Nuestros estudiantes, algunos de nuestros estudiantes de la Universidad de Antioquia hoy estaban haciendo asamblea virtual para expresar la preocupación que tienen porque las clases se están haciendo virtuales y ellos tienen miedo de que el aprendizaje no sea el mismo. ¿Cómo hacer para que esa experiencia sea una experiencia realmente no solo significativa y comparable a la educación presencial, sino significativa en sí misma, valiosa en sí misma? Ustedes perfectamente saben que no se trata simplemente de aprender a manejar lo tecnológico, se trata de unas claridades conceptuales en primer lugar y de unas habilidades que hay que desarrollar en torno a esa posibilidad de enseñar en lo virtual, pero además de unas claridades desde el punto de vista del humano, porque el poder ver unas caritas que están ahí dibujadas en la pantalla y darse cuenta que detrás de esas caritas y esos pedacitos de casa que podemos ver en los mosaicos de video, tenemos personas que tienen sueños, que tienen miedos, que en este momento todos estamos muertos de miedo por lo que nos está pasando, estamos como sociedad enfrentando una crisis aterradora. Es esa virtualidad, profesores, pasa mucho más por lo afectivo, pasa mucho más por el amor que por la resolución de un problema técnico. El problema técnico, ahí sí tiene razón mi amiga, no es que no aprender a manejar Zoom. Y hay muchos recursos y en el diplomado ustedes tendrán la ocasión de trabajar mucho de eso, pero si no logramos humanizar esos recursos y si no logramos conectarnos con la esencia de nosotros como personas, pues vamos a estar perdidos y esa educación virtual no va a funcionar de ninguna manera. El docente que enseña con TICs. ¿Cuál es el rol del docente en las TICs? Lo primero que hay que decir es que cuando enseñamos con TICs hay que repensar todos los modelos pedagógicos y todas las concepciones que tenemos sobre la educación. No es lo mismo una clase en un aula de clases que una clase mediada por las TIC. Entonces habría que pensar en ese tipo de clases
cuál es el rol de la institucionalidad, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante, cómo se transforma el objeto de conocimiento, cómo se transforma la epistemología de ese objeto de conocimiento para hacerlo posible, para hacerlo enseñable en un contexto diferente. Y cuando uno dice hacer enseñable un saber sabio, está hablando de didáctica, bueno, dependiendo del enfoque, está hablando de didáctica, y la didáctica relacionada con estas cosas en la virtualidad, obviamente, no es la misma. Yo resumo eso que para mí representa el docente que enseña con TIC en estas afirmaciones que pueden ver allí escritas. La primera, es responsable de una manera diferente, porque siempre lo es, de la calidad del proceso. Lo primero que hay que decir sobre la virtualidad es que la virtualidad depende muchísimo, muchísimo del que está al otro lado de las pantallas. Una clase malita, regularcita, en un salón de clases dado de manera tradicional, es una clase regularcita. Pero esa misma clase regularcita, llevada al mundo de la virtualidad, es pésima. Es decir, la cosa se empeora de una manera tremendamente dramática y si el profesor no es capaz de compensar eso que no está teniendo con la capacidad de ver, tocar, sentir a los otros ahí y generar ese contacto con los otros simplemente a partir de unas caritas que están dibujadas en la pantalla, si la cosa falla, falla de manera estruendosa y aterradora, mucho más de lo que puede fallar en la educación presencial. De esa misma manera, es generador de un espacio espiritual de aprendizaje, un salón que no queda en la tecnología, que se sitúa en el alma del colectivo, en un alma colectiva. Y lo estoy diciendo quizás desde una perspectiva jungiana, optando un poco a la idea de ese inconsciente colectivo y de ubicar esa aula de clase en ese espacio del inconsciente colectivo. Y estoy recurriendo a la idea de espiritualidad, precisamente planteando que estamos acostumbrados a los rituales de la espiritualidad y de las religiones, donde siempre se está concitando lo virtual, y esto es muy parecido. Se supone que eso que pasa, por ejemplo, en una misa católica, eh, se parece mucho, está virtualizado de otra manera, está mediado por otro tipo de tecnología. Pero todo eso que sucede, sucede en el dominio de lo espiritual, de la misma manera que sucede en el dominio de lo espiritual, la clase virtual. Estamos hablando de otro tipo de espiritualidad y estamos hablando de otro tipo de, no lugar, si se quiere utilizar un poco el concepto de lugar, que es un concepto, digamos, menos arriesgado en la contemporaneidad que el concepto de espiritualidad. El docente también es inmersor, perdónenme por el neologismo, y creador de experiencias significativas y edificantes. Inmersor, porque es capaz de, tiene que ser capaz de, a través de un discurso compartido con sus estudiantes, donde se está renunciando al sentir al otro cerca, que es muy importante, generar ese mismo tipo de inmersión que puede generar una canción, la literatura, una pintura, una fotografía, ese ser capaz de coger a todo ese grupo de estudiantes y llevárselo para un no lugar, en donde tenga lugar esa, digamos, experiencia significativa de la formación. Porque entonces los estudiantes van a sentir que no están en ninguna parte. Y si el profesor es capaz de generar esa inmersión, creo yo que logra que ese no lugar se convierta en un aula de clase muchísimo más potente que un aula de clase material. Bueno, y pues tiene que ser un motivador, allí lo edificante, esa necesidad de generar esa motivación. Tiene que ser líder, inspirador e influenciador de su grupo. Ese profesor que llega y da una clase de matemáticas, no saluda y se sienta a escribir ecuaciones en el tablero. Y como uno que tuve yo en la ingeniería, que después de escribir ecuaciones durante 5 minutos, uno de los estudiantes le dijo, profe, pero díganos siquiera su nombre. Y él dijo, el nombre no importa. Y siguió escribiendo ecuaciones. Ese tipo de profesor es terrible en un aula de clase normal, pero en la virtualidad es absolutamente lo peor que pueda sucederle a los estudiantes. El profesor en un grupo virtual tiene que ser el triple, quizás, de líder, de inspirador y de influenciador de cuando está en un grupo material, en un grupo de enseñanza tradicional. Por eso es que enseñar en la virtualidad es más difícil, no porque la gente dice, es que yo soy tan ñoño con la tecnología. El problema no es ese.
El problema es esa capacidad de conectar con el otro a pesar de la distancia. Debe ser constructor de conexiones motivacionales con los otros, con el objeto de formación y con la profesión. Si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de los estudiantes esconden el video. Aquí afortunadamente hay video de muchos y eso me encanta a mí por varias razones. La primera, que uno se siente acompañado y que uno siente un contacto con la mirada del otro, con la sonrisa del otro, con el saber que otro está ahí. Y eso es importante para el profesor, saber que el otro está ahí, pero para los estudiantes es realmente importante. Realmente el saber que hay un otro detrás y que más allá de la máquina, detrás de la máquina hay una presencia humana, es fundamental y se logra, pues básicamente a través de esa posibilidad de compartir el gesto, de compartir la mirada, de compartir ese sueño que se está dando a partir de la formación. Pero además de esa conexión emotiva entre las personas, tiene que generar una conexión con el objeto de formación, es decir, no es la misma conexión con el objeto de formación, porque los estudiantes cuando están, sobre todo en esta virtualidad contingente que estamos enfrentando, nos tocó volvernos virtuales de un momento a otro por la pandemia, el estudiante está desmotivado, el estudiante está triste, el estudiante tiene miedo. Hay una cantidad de factores que lo desconectan con el objeto de formación y nosotros tenemos que ser capaces de resarcir todas esas conexiones, de potenciarlas para que el estudiante no se nos caiga afectivamente y no se nos caiga el proceso formativo. Y obviamente con la profesión, porque eh, no se vive el asunto de la profesión de la virtualidad de la misma manera que se vive desde la posibilidad de estar en un salón con los compañeros. Hay que tratar de que esa conexión se logre y creo que se logra sobre todo desde la parte de lo afectivo. Bien, y la última pregunta que me hacía la profesora Doris en aras de plantear esta charla es que tratar de una definición de cultura digital humanizada. Bueno, lo primero que habría que decir, yo la parto como en las tres, en sus tres componentes, es que la cultura es todo aquello que hacemos los seres humanos. Y es, parafraseando un poco la definición de la UNESCO y otras tantas definiciones contemporáneas de cultura, todo aquello que hacemos los seres humanos, en primer lugar, sobre nosotros y nuestros semejantes, pero también sobre nuestros semejantes no humanos y sobre la naturaleza. Esa transformación que nosotros hacemos del entorno, esa transformación responsable del entorno, también forma parte de esa cultura. Y uno debería decir que cultura humanizada, pues es un pleonasmo, porque es que la cultura es inherente a los seres humanos. Al menos eso dicen los antropólogos. Y bueno, hoy se habla de zoommusicología, por ejemplo, y se pelea la idea de que la música también existe en los animales, pero se supone que la cultura es inherente al ser humano. Entonces, hablar de cultura humanizada, pues suena como a despropósito. Pero ¿por qué no suena a despropósito? Porque hoy tenemos que reconectar esa esencia que se nos olvidó. Producimos cultura, pero cada vez somos menos humanos. Al digitalizarse esa cultura digital humanizada, se potencia, se diversifica, se eterniza y se llena de una nueva esencia que la hace trascender a lo material. Si ustedes se ponen a pensar una nueva forma de lo espiritual hoy, y estoy entendiendo lo espiritual en un sentido quizás más hegeliano que religioso, en términos de lo esencial. Esa nueva esencia que se le otorga a los objetos al digitalizarse hace que trasciendan en el espacio y en el tiempo, pero también hacen que el tiempo y el espacio se perciba de otra manera. Hoy la territorialidad no es geográfica. Hoy la historiosidad no es cronológica. Nosotros vivimos al mismo tiempo en muchos lugares y en muchos tiempos porque la digitalización nos hace trascender ese tipo de cosas, porque estamos atravesando por la época de los no lugares y de los no tiempos, viajamos en el tiempo. Y eso es una condición de lo digital. Los llamo a recordar un poco aquel libro tan hermoso de Nicolás Negroponte en el MIT, y es un libro de los 70, es un libro bien viejo, donde él estudiaba esas posibilidades que iba a tener lo digital cuando existiera.
y de alguna manera empezaba a vislumbrar todas esas opciones, no la de deshumanizarnos, por el contrario, lo digital nos permite hacernos cada vez más humanos. Y siempre que esa digitalización gire en torno a aquellas cosas que nos hacen sociedad, que nos hacen humanos, que nos hacen sintientes, que nos hacen creativos y que nos hacen espirituales. Es decir, cultura digital humanizada no puede ser otra cosa que una responsabilidad que nosotros hacemos de reconectar con la esencia de la cultura en términos de que la cultura la hacemos los humanos y por lo tanto la cultura siempre debería estar humanizada. Y en segundo lugar, de convertir lo digital en un potenciador que quiebra las brechas y que quiebra las fronteras entre las personas, entre las clases sociales, entre las geografías, entre los tiempos. Y cuando hacemos educación virtual, pues deberíamos tratar de que esa cultura digital humanizada sea la que nos permee a todos y nos permita unas experiencias muy significativas, diferentes a las experiencias de la presencialidad, pero no por ello menos significativas. La educación virtual puede ser igual de significativa que la educación presencial, solo que diferente, otro tipo de experiencia, pero no menos experiencia y no menos valiosa.